Muchas gracias. Entonces empezaremos. Ya la anterior clase terminamos con nuestro primer capítulo que viene a ser el desarrollo económico y los proyectos, en el cual se buscó de alguna manera poder identificar la importancia de la elaboración y evaluación de proyectos para el desarrollo económico. Podríamos, en tal sentido, concluir que para llegar a un desarrollo económico en el que se incrementen nuestros ingresos, además que mejore la calidad de vida de todos los habitantes, deberemos invertir, pero en buenos proyectos o en proyectos rentables, en proyectos que vayamos a tener beneficio ya sea un tangible económico o beneficio social. Pero siempre deberemos medir el resultado por inversiones, como lo denominábamos, de calidad, en las cuales sí vayamos a observar buenos resultados. Ahora entraremos a nuestro segundo capítulo, que viene a ser el proyecto en el que vamos a poder ver las etapas del ciclo de vida del proyecto y empezar ya a elaborar propiamente dicho el proyecto con la etapa inicial. Para empezar, recordemos pues cuál era el concepto de proyecto. Habíamos señalado que el proyecto de inversión, principalmente de inversión y en todo caso de inversión privada, viene a ser una propuesta planificada de acción que implica la utilización de un conjunto determinado de recursos en el tiempo. ¿Para qué? Para el logro de resultados esperados. ¿Cuáles eran estos resultados? Viene a ser la producción de bienes o servicios que permitan dar respuesta a una necesidad u oportunidad. Entonces, ¿es sistemático? Sí. Utiliza recursos también en un determinado tiempo. ¿Por qué en un determinado tiempo? Porque las necesidades son ilimitadas y son, valga el término, ya, ¿no es cierto? No podemos esperar. Tenemos que cumplir nuestras necesidades. Las necesidades se deben cumplir o en su momento aprovechar las oportunidades. La oportunidad, siempre se lo ha dicho, aparece una sola vez. Entonces, en el momento que vayamos a tenerla, tenemos que aprovechar. Entonces, vamos a utilizar todos nuestros recursos para poder elaborar productos, ya sea bienes o prestar servicios. Todos nosotros estamos estudiando ingeniería y vamos en un futuro a prestar un servicio. Entonces, ¿y cómo prestamos? Trabajamos en institución pública, institución privada, hacer un emprendimiento, pero estamos prestando nuestros servicios. Y esta prestación de servicios seguirá el cumplimiento o tendrá un punto de partida, el cumplimiento de una necesidad, el realizarnos profesionalmente, el incrementar nuestros ingresos. Entonces, todo proyecto siempre empezará de una necesidad o del aprovechar oportunidad. A manera de desglosar el concepto de lo que viene a ser proyecto, podríamos señalar que el proyecto es una interacción de variables, sí, económicas, financieras, técnicas, sociales, ambientales, puesto que este manejo de recursos no implica solamente materia prima, implica dinero, inversión, implicará la compra de maquinaria, implicará el uso de nuestra mano de obra, implicará la medición del impacto ambiental. Es una unión de un conjunto de variables a modo de sistema. Implica el deseo de ofrecer bienes y servicios, puesto que es lo que vamos a producir, con el objetivo de determinar su contribución al desarrollo de la comunidad. Es un punto muy importante y no lo vayamos a olvidar, que todo proyecto tiene un fin último: llegar a contribuir al desarrollo económico. Vamos a industrializar, vamos a emprender, vamos a prestar nuestros servicios y estamos apoyando un desarrollo económico porque el flujo de efectivo
se va a incrementar. ¿Estructurando qué? Conjunto de actividades interrelacionadas ejecutadas bajo unidad de dirección. A modo de sistema, deberemos controlar la ejecución del proyecto, pero a modo de cumplir un determinado objetivo. Lograr un objetivo en una fecha determinada utilizando de manera óptima todos nuestros recursos. ¿Qué significa de manera óptima? Ese concepto muchas veces, a manera de investigación operativa, vamos a utilizar en el sentido de que vamos a optimizar un beneficio maximizando el mismo. O vamos a optimizar un costo minimizando el mismo. Entonces, dependiendo del resultado, nosotros vamos a poder maximizar o minimizar. Maximizar lo que nos conviene, valga el término, minimizar lo que no nos conviene, valga el término, como lo es los costos. ¿Cómo deberemos denominar nuestros proyectos? Y vamos a empezar de una metodología para poder definir nuestro título, el título de todo proyecto. Para empezar, en todo proyecto, absolutamente en todo proyecto, nosotros deberemos anotar en el título el objetivo que nosotros perseguimos en el mismo. ¿Cuál será el objetivo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Todos nosotros cuando vamos a un libro o a un proyecto, lo primero que hacemos, ¿qué es? Leer el título, ¿no es cierto? Vamos a leer el título. Y en función al título, pues el proyecto se nos va a hacer o no atrayente. Entonces, todo proyecto que ustedes me presenten, no olviden, no está mal poner materia, preparación y evaluación de proyectos, pero un punto muy importante es poner el título. ¿Cuál es el contenido del mismo? Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener este título? Contestarnos a las siguientes preguntas. Por un lado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? Vamos a elaborar, ¿no es cierto? Vamos a realizar, vamos a definir, establecer. Entonces, tenemos que identificar qué vamos a hacer, sobre qué tratará nuestro proyecto, dónde será y en qué tiempo. A ver, a modo de ejemplo, podríamos plantearnos el título que lo tengo ahí abajo en negrilla. Realización del estudio, a mí me falta una de realización del estudio técnico económico para la creación de una empresa productora de mates de eucalipto en la ciudad de La Paz. Contestamos las 3 preguntas anteriores. ¿Qué estamos haciendo? Estamos realizando un estudio técnico económico. ¿Para qué? ¿Sobre qué? ¿En qué se basa este estudio económico? Para la creación de una empresa productora de mates de eucalipto. ¿Dónde? En la ciudad de La Paz. Ahí podríamos adicionar el ¿para qué? Para contrarrestar enfermedades respiratorias, podría ser, si es específico el proyecto. Principalmente tenemos que entender que en el título vamos a denominar nuestro proyecto explicando qué es lo que vamos a hacer, en qué consistirá. Y dependerá pues de este título el que sea atrayente o no, en qué sentido el que sea atrayente. Muchas veces con solo el título podemos tener cierto conocimiento de lo que va a tratar el proyecto o cierto conocimiento de lo que refiere el libro. Es muy importante la denominación del título. Ahora, este título no es más que el objetivo general del proyecto. Obviamente, el objetivo redactado a modo de objetivo. Y este título muestra la acción del mismo. El objetivo de ese ejemplo será realizar un estudio técnico-económico. Pero el título que muestra la acción será realización del estudio técnico económico. Ese cambio de realizar a realización
implica ese cambio de objetivo y acción, esa muestra de objetivo y acción. Hasta aquí. ¿Alguna duda, consulta quizás en cuanto al título que deberemos utilizar en nuestro proyecto? ¿Se entiende? Muchas gracias. En el título deberemos mostrar la acción del proyecto. La acción está en ese término, el verbo cambia. En un objetivo el verbo es en infinitivo, realizar. En cambio, la acción es realización. A veces nos equivocamos al redactar objetivos y ponemos elaboración de un estudio técnico, cuando deberíamos redactar a modo de metodología de la investigación, elaborar un estudio técnico. ¿Sí? Ese cambio de término de realizar y realización es la diferencia entre un objetivo y una acción. En el título tendrá que ir a modo de acción: realización, instalación, dotación, habilitación, elaboración, adecuación, construcción, en términos de acción. En cambio, en el objetivo se va a utilizar un verbo en infinitivo: realizar, elaborar, construir, dotar, habilitar, instalar, infinitivo. Esa es la diferencia entre el título y el objetivo general, porque básicamente ambos tienen que ser prácticamente iguales. Lo único que va a cambiar es la primera palabra, el verbo, la voz del verbo. ¿Estamos? Ahora pasemos a la parte de tipología de proyectos de inversión. ¿Qué tipos de proyectos habrá y cuál deberíamos nosotros utilizar para nuestro proyecto, en el que vayamos a poder aplicar al máximo todas las herramientas que estamos utilizando, que vamos a aprender? En principio podríamos dividir o clasificar nuestros proyectos de acuerdo a la inversión, de acuerdo a de dónde viene la inversión. Tal sentido, podríamos hablar de proyectos privados y proyectos sociales. Los proyectos privados, aquellos en los que la inversión lo pone el inversionista, ¿sí? Nosotros que vamos a emprender. Y el objetivo principal será el lucro, rentabilidad, ganar de la inversión que vayamos a realizar. Y los proyectos sociales son aquellos en los cuales la inversión lo pone el Estado. Y su objetivo principal, no en todos los casos, enseguida vamos a ver, no en todos los casos, pero generalmente es el beneficio social. ¿Sí? Eso no implica que no vayamos a tener en algún momento rentabilidad, vamos a ver y vamos a analizar enseguida, pero básicamente es ese beneficio. Y a veces creo yo que nuestras autoridades confunden un poquito ese término en cuanto a beneficio y solamente ejecutar, nada más. Según su finalidad. Según la finalidad, podríamos hablar de proyectos nuevos, que viene a ser la creación de una empresa nueva, lo que espero yo como resultado del proyecto de nuestra materia, que todos vayamos a emprender en un producto nuevo, en un producto novedoso. Vayamos a utilizar todo nuestro conocimiento hasta ahora aprendido para poder idear algo nuevo, pero en función, lógicamente, de una necesidad. Si nosotros ya estamos con la empresa nueva, en algún momento incrementa nuestra cantidad a vender, nos quieren pedir más, nos piden más pedidos y demás, lo que deberemos hacer es expandirnos. Y al momento de expandirnos, hablamos de proyecto porque necesitaremos comprar quizá más maquinaria, necesitaremos abrir o construir nuevos espacios, necesitaremos quizá comprar nuevas herramientas, nuevos muebles, entonces estamos invirtiendo.
pero en ese momento, ya que la empresa existe y lo único que estamos tratando de igualar la demanda que es creciente, vamos a expandir nuestra empresa, vamos a ampliar nuestra empresa. Por otro lado, queremos, queremos pasar de una empresa doméstica a una empresa industrial. En ese momento podremos hacer un análisis en cuanto a reemplazar las maquinarias. Ahí tenemos que hacer también un pequeño proyecto. ¿Será mejor las maquinarias que nosotros estamos utilizando en este momento? ¿O será mejor otra de mayor capacidad, pero obviamente quizá más cara, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hacer un análisis de qué es lo que nos conviene. Pero en este tipo de proyectos no hacemos uso de indicadores económico-financieros como lo que vamos a hacer en nuestro caso, en nuestra materia, sino que se hace uso de otro indicador, sí, sigue siendo financiero, sí, pero denominado CAE, costo anual equivalente, en el que lo que se hace es comparar los costos inherentes a la maquinaria nueva y a la maquinaria antigua. Y al hablar de costos, pues nos inclinaremos a aquella opción nueva o antigua que refiera o que nos dé un costo menor, siempre. Lo óptimo es, si hablamos de utilidad, hablamos de ingreso, hablamos de beneficio, hablamos de ganancia, lo óptimo es maximizar. Pero si hablamos de costos, siempre es minimizar, inclinarnos al menor costo. De acuerdo al resultado de la inversión, de lo que nosotros vamos a poder obtener. En este tipo de proyectos, de acuerdo al resultado de la inversión, este tipo de proyectos o esta clasificación de este tipo de proyectos se realiza en los proyectos de inversión privada, en el cual el objetivo principal es la rentabilidad. En tal sentido, podríamos hablar de proyectos independientes, es decir, aquellos que no tienen relación entre sí, que su demanda es independiente, que inclusive la elaboración del producto es independiente. Si tenemos la posibilidad de invertir en 2 o más proyectos independientes, lo podemos hacer. Pero, ¿cuál el punto de decisión o la forma, el indicador de decisión de qué proyecto deberíamos o en qué proyecto deberíamos invertir? Aquí ya tenemos, ya traemos a colación un indicador que lo vamos a ver a menudo. El valor actual neto, que viene a ser el indicador económico financiero clásico que nos permite evaluar la rentabilidad de un proyecto. ¿Qué es el valor actual neto? Es el dinero, el cash, el efectivo que nosotros podríamos tener ahora, en un momento actual, si tomamos la decisión de hacer el proyecto. Obviamente su cálculo se lo realiza en función de flujos proyectados, flujos a futuro, pero que con ayuda de este valor actual neto de este indicador, todos esos flujos a futuro los traemos a valor presente para poder ahora en un valor presente saber cuál es el dinero que podríamos ganar o quizá perder. Y en función a ello, tomar la decisión de hacer o no hacer el proyecto. En tal sentido, si es el dinero que podríamos tener hoy y estamos hablando de proyectos de inversión privada, nos conviene tener más dinero. Mientras más dinero, mucho mejor. ¿Sí? Por tanto, si tenemos 2 o 3 o más proyectos independientes, vamos a inclinarnos en aquel que sea más rentable. Por ejemplo, vamos a hacer una empresa, una panadería industrial y una empresa productora de zapatos. ¿Tiene alguna relación? ¿Pancito con zapato? No. ¿Mismas máquinas? Tampoco. Son totalmente independientes.
Si tengo el dinero para invertir, ¿por cuál de los dos proyectos me inclino? ¿Cuál elijo? El que sea más rentable en términos de valor actual neto. Es decir, si uno tiene 100 y el otro 200 como valor actual neto, me inclinaré a aquel que tenga 200, mayor, siempre. Ahora, si tengo 3 proyectos y puedo invertir en 2, me inclinaré en aquellos 2 cuyo valor actual neto sea mayor. No nos olvidemos, el valor actual neto es ese dinero que podríamos tener ahora, ¿sí? De realizar el proyecto, porque la decisión también de hacerlo o no hacerlo, lo vamos a hacer ahora. Tenemos también los proyectos mutuamente excluyentes. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Que tenemos que calcular, que lo vamos a calcular al momento de la evaluación, que sí o sí lo vamos a calcular. Lo vamos a utilizar, sí, lo vamos a calcular también y va a ser quizá el indicador clásico por excelencia que nos permitirá tomar la decisión si hacemos o no hacemos un proyecto. Si es mayor a 0, si ganamos, vamos a hacerlo, es rentable. Si es menor a 0, implicará pérdida. Si no lo hacemos. En función a este banco, vamos a tomar esa decisión de hacer o no hacer. Y si tuviésemos varios proyectos, nos inclinamos en aquellos o en aquel que tenga el valor actual neto mayor, que es un valor que lo tenemos que calcular. No es dato, no es información. Ojo, es un dato, es un indicador, perdón, que lo tenemos que calcular en el capítulo, en el punto, en la etapa de evaluación del proyecto. Ahora, también podríamos tener proyectos mutuamente excluyentes, es decir, aquellos cuya demanda implicará o significará que uno excluye al otro, uno reemplaza al otro. Si hago el proyecto A, ya no podré hacer el proyecto B porque la demanda se inclinará totalmente al producto A. Ya no tendremos compradores para el producto B, ¿sí? Y viceversa. Si hago el producto B, ya no podré hacer el producto A. Son mutuamente excluyentes. Uno reemplazará, desplazará la realización de otro. ¿Por cuál nos inclinamos? Si tenemos dos proyectos A y B mutuamente excluyentes, que uno reemplazará o desplazará la demanda del otro, nos inclinaremos por aquel y solo uno, no podemos los dos, solo uno que nos dé un valor actual neto mayor. ¿Por qué no podemos los dos? Porque la demanda de uno pues será desplazada por el otro. ¿Para qué hacernos la misma competencia? Solamente podríamos elegir uno, no los dos proyectos mutuamente excluyentes, porque estaríamos desplazando nuestra demanda. Proyectos, sustitutos o complementarios. No, sustitutos y complementarios. Los sustitutos son aquellos que normalmente son los denominados excluyentes, porque van a sustituir al otro. Por ejemplo, si yo hago pancito, quizá el producto sustituto que va a excluir la demanda del pancito será pues la galleta posiblemente. En el caso del azúcar, tal vez la stevia, que de alguna forma, si compro azúcar, tal vez no voy a comprar stevia. Y si compro stevia, ya no compraré azúcar. A eso se refiere los proyectos mutuamente excluyentes o aquellos proyectos sustitutos. ¿Por cuál nos inclinamos? Aquellos que tendrán mayor rentabilidad en términos de indicadores económico-financieros. El más importante, el valor actual neto. Los complementarios son aquellos que se complementan entre sí, aquellos proyectos que elaboran productos que se complementan entre sí. Ojo, no estoy hablando de productos
intermedios, productos que salen del otro, por ejemplo, en el caso de la elaboración de colchones, por el desecho de la materia prima, vayamos a poder producir almohadones. No son del todo, no se denominan del todo complementarios. Podríamos decir, pero es un colchón con el almohadón, sí, pero esa relación entre que estoy utilizando la materia prima del otro, de eso vamos a tener un poquito cuidado, ¿ya? No es que se estén complementando cuando utilizamos la materia, el desecho de la materia prima de un producto para realizar otro. En el caso quizá del colchón con la almohada, sí, tiene complementariedad, se pueden complementar. Pero en el caso, digamos, de arroz con la producción de tablones con cascarilla de arroz, no son complementarios. El arroz como tal no complementa tableros que se van a hacer con cascarilla de arroz. ¿Estoy utilizando el desecho? Sí, pero en otro tipo de producto. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Cuando hablamos entonces de proyectos complementarios, podríamos hablar de grupo de proyectos, de dos en dos proyectos complementarios en relación a otros dos proyectos complementarios. ¿Por cuál nos inclinamos? Siempre nos vamos a inclinar por aquellos proyectos que tengan mayor rentabilidad, es decir, aquellos que vayamos a ganar, lucrar, tener más dinero. Eso denominamos mayor rentabilidad. Es lo que se quiere principalmente en proyectos de inversión privada. Cuando hablamos de proyectos de inversión social, de acuerdo al reglamento de preinversión, se clasifican en 5 tipos de proyectos de inversión social que tienen sus propias características. ¿Cuáles serán estos proyectos? Tipo 1. ¿Cómo se denomina este tipo de proyecto tipo 1? Proyectos de desarrollo empresarial productivo. ¿Cuál es el objetivo? Y esto es muy importante porque este tipo de proyecto se relaciona, tiene la misma relación y el mismo objetivo de un proyecto de inversión privada. ¿Cuál es su objetivo? Conforme al reglamento de preinversión, producir bienes y o generar servicios para obtener excedentes financieros. En otras palabras, obtener lucro. ¿Por qué sociales? Porque la inversión lo pone el Estado, pero el objetivo es igual que un proyecto de inversión privada. Para poder hacer este tipo de proyectos, al ser el objetivo el mismo que un proyecto de inversión privada, se debería realizar todas las etapas, se debería pasar por todas las etapas de un proyecto de inversión privada, empezando de un estudio de mercado, terminando por una evaluación económica financiera, porque es proyecto de lucro, de ganancia. ¿Quiénes están dentro de este tipo de proyectos de inversión social? Todas las empresas públicas. Ojo, no instituciones, empresas públicas. Papel Bol, Lácteos Bol, Cartón Bol, Quipus, todas las empresas que han sido creadas por el Estado. ¿Sí? De las cuales creo yo, me animaría a decirlo, aquella que es rentable, que sí cuida la economía de nuestro país es YPFB. Me parece que es la más rentable, entre toditas, porque es la que nos está manteniendo en cuanto a economía. ¿Sí? Y creo yo que ahí es un poquito del error que se puede cometer en la interpretación que se da la norma, que es el reglamento de preinversión, ya desde el 2015, en el cual omitimos ciertos pasos para la ejecución de este tipo de proyectos. Uno de estos pasos es principalmente el estudio de mercado, porque no estamos identificando la demanda como tal. Estamos identificando la oportunidad de invertir, pero no estamos identificando a quiénes vamos a vender. Entonces, un punto que deberemos considerar, tomar en cuenta. Si queremos lucrar, si queremos tener más ganancia, no es necesario, no es suficiente producir.
es necesario vender. Necesitamos vender. No es suficiente ser profesionales, tener nuestro título. Tenemos que tener esa capacidad de poder vender nuestros servicios, ¿sí? Para poder lucrar. Los tipos de proyecto 2. Ya nos inclinamos un poquito más al lado social. Proyectos de apoyo al desarrollo productivo. ¿Cuál es el objetivo? Crear y o mejorar las condiciones para la producción, incrementando el capital físico. En otras palabras, vamos a apoyar a los proyectos tipo 1. Es decir, estamos creando empresas públicas. ¿Cuál es el objetivo de las empresas públicas? Producir, vender, lucrar, tener rentabilidad. ¿Cómo podemos apoyar a estas empresas? Pues vamos a construir caminos, puentes, aeropuertos. ¿Qué objetivo tenemos al construir caminos, puentes, aeropuertos? Mejorar, incrementar la comunicación, el transporte de los productos, quizás del campo a la ciudad, para que los puedan vender. Entonces, estos tipos de proyectos van a apoyar, van a incrementar el capital físico. ¿Qué estamos diciendo con capital físico? Se está generando, valga el término, activos de propiedad del Estado. ¿Sí? Se está incrementando ese valor del Estado en obras, pero este valor del Estado en obras debiera tener como objetivo el apoyo a las empresas productivas. Básicamente el apoyo de las empresas productivas. Los proyectos tipo 3 ya son netamente proyectos sociales. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria. Mejorar la calidad de vida, que es el objetivo principal de un proyecto de inversión social. ¿Cuáles son los ejemplos clásicos de este tipo de proyectos? El alcantarillado, energía eléctrica, hospitales, escuelas, viviendas sociales, entre comillas, diría yo, los campos deportivos, también los centros culturales, que en su conjunto pretenden mejorar la calidad de vida de las personas, de la población. Básicamente dentro de estos proyectos debieran estar, pues, o se debería cubrir básicamente con este tipo de proyectos las necesidades básicas de la población. No olvidemos que las necesidades básicas está el vestido, el tener todos los servicios, ¿no es cierto? Todos los servicios. Me animaría a decir ahora quizá uno de los servicios que se está convirtiendo en una necesidad, inclusive es el Internet, para, pienso yo, mejorar quizá incluso la educación, ¿no? Estamos en pandemia, hemos visto que ha sido una total decadencia el hecho de tener las clases virtuales, no estamos preparados y tampoco tenemos los medios necesarios. Entonces, todo eso deberíamos englobar en este tipo de proyectos. Todas las necesidades básicas. Proyectos tipo 4 son los proyectos de fortalecimiento institucional. En este tipo de proyectos se trae a colación y la importancia en cuanto al conocimiento de las personas, ¿ya? En otras palabras, lo que queremos es, si nos capacitamos, si cada vez mejoramos la metodología de nuestro trabajo, estamos mejorando la capacidad de gestión de las actividades institucionales. Estamos mejorando la forma de trabajar de las instituciones públicas. Pero esto solamente con ayuda y apoyo de capacitaciones y asistencia técnica. ¿A qué me refiero? Mejora de sistemas informáticos, por ejemplo. Un ejemplo clásico, al momento de obtener nuestro carnet, yo empecé en la policía. Quienes me daban mi carnet, la policía, lo escribían con máquina de escribir y demás. Pero ahora se ha desarrollado, tenemos la posibilidad de obtener nuestro carnet en un mismo día y además ahora es computarizado, digitalizado.
En teoría debería disminuir el tiempo, ¿no es cierto? Debería optimizar el uso de los recursos. Estamos mejorando la capacidad, la forma que nos van a atender. Ahora dirían, ¿no? Pero las colas son inmensas. Ya, hemos dado un adelanto, un paso, sí, pero ahora es optimizar la forma de atención, a manera que el tiempo de la prestación del servicio sea lo más óptimo posible. ¿A qué me refiero óptimo? Ese equilibrio que debería haber de la inversión con el número de personas que estemos esperando. ¿Qué tipos de proyectos están en este, valga la redundancia, tipo 4? Proyectos que incluyen asistencia técnica, pero ojo, muy importante, capacitación, provisión de equipos, compra de software, diseño de sistemas. Es muy importante, hace bastante tiempo yo recuerdo que se les ha dotado de computadoras, laptops para los profesores. Muy importante, sí, pero ¿cuál? Quizá la falencia, que no sabían manejar, que no tenían esa asistencia técnica o que les faltaba el instalar el sistema operativo o algo así era la que. Entonces, la asistencia, la capacitación, eso conjuntamente la dotación implicará pues el éxito de este tipo de proyectos. Punto muy importante en cuanto a mejorar la capacidad, mejorar la tecnología referida no por el uso de maquinaria, sino referida por el conocimiento que nosotros podemos adquirir. Finalmente tenemos los proyectos tipo 5, denominados proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Punto muy importante, creo yo también que en esta época de pandemia fue los tipos de proyectos que no están del todo fortificados. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de proyectos? Producir e incorporar nuevos conocimientos y o desarrollar nuevas tecnologías aplicables a los procesos productivos y o institucionales. ¿Qué es lo que se construye? ¿Cuáles son los proyectos clásicos dentro de este tipo? Los centros universitarios, los famosos institutos de investigación. Pero ¿cuál debiera ser el objetivo racional de estos institutos de investigación? Como el nombre lo indica, por año, por mes, por semestre, deberían presentar una investigación científica. ¿Dónde digo, creo yo que se ha mostrado la falencia? En la pandemia. En la pandemia, pues no sabíamos, hemos empezado sin saber, obviamente todo esto ha sido mundial, sin saber siquiera qué cosa podríamos consumir para de alguna manera amortiguar un poquito todos los efectos del COVID, ¿no? Mundial, obviamente sí, pero ¿quiénes sacaron los medicamentos? Los países que tienen mayor desarrollo en cuanto a tecnología. Ojo, la tecnología no implica, vuelvo a reiterar, maquinaria, única y exclusivamente maquinaria, sino también implica el conocimiento, ese desarrollo, ese conocimiento que nosotros debiéramos tener para crear, digamos, y entre comillas, alguna medicina. Ya han creado las vacunas. ¿Cuántos tipos de marcas, valga el término, tenemos de vacunas? Sputnik, Moderna, Johnson y Johnson, pero todos los países desarrollados, o por lo menos aquellos desarrollados en cuanto a medicina. Y en algún caso todavía hay la duda, ¿no es cierto? Hay algunos países que no admiten que estés vacunado con cierto tipo de vacunas, te exigen otro. Entonces, hay una lucha constante, pues, en el mundo globalizado ahora, y la competitividad referirá, pues, ese desarrollo del conocimiento que vayamos a tener. No implica el maximizar el uso de maquinarias, sino implica tener mayores y mejores conocimientos. Entonces, estos son los tipos de proyectos que podríamos señalar en cuanto a proyectos de inversión privada y proyectos de inversión pública.
¿En qué tipo de proyectos deberemos inclinarnos en nuestra materia? Debieran ser proyectos de inversión privada porque queremos emprender. Debieran ser proyectos nuevos porque queremos crear nuevos emprendimientos, empresas nuevas, productos totalmente novedosos. Tengo ya bastante proyectos y en algún caso hay proyectos que se copian. Tratemos de evitar esas copias. ¿Ya? Entonces tratemos de utilizar nuestro ingenio. Somos ingenieros todos. Y tratar de idear, idear proyectos totalmente nuevos. No nos vamos a inclinar a los proyectos de inversión social, no porque no sean importantes, sino que la evaluación de los mismos quizá es un poquito más complejo en términos de beneficio, en términos de querer cuantificar si evidentemente esta inversión en proyectos de, valga la redundancia, inversión social, vaya a tener un beneficio más allá únicamente de este beneficio social. ¿A qué me refiero? Si construimos caminos, la evaluación social, la evaluación de inversión social, se limitará pues a medir y cuantificar a cuántos beneficiarios llegará por el camino, cuánto vamos a invertir en el camino y el plazo de ejecución, básicamente. Cuando la evaluación técnica debiera ir un poquito más allá. ¿Por qué? Identificar cuál es el beneficio económico indirecto que podríamos tener de la construcción de esa carretera. Cuánto, como les decía en la anterior clase, se está incrementando en cuanto de transporte de productos del campo a la ciudad por la construcción del campo. Entonces se hace un poquito más complejo. No imposible, se hace más complejo. Pero, y además, tendrá un tiempo delimitado. La construcción del camino será pues 6 meses, 3 meses, un año. La electrificación rural también será 3 meses, un mes. Y lo que nosotros buscamos con el proyecto es tener ideas sostenibles en el tiempo, proyectos sostenibles en el tiempo, que no se vayan a terminar ahora, de aquí a un año, de aquí a 2 años, sino que vayan a ser emprendimientos de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, por todo lo que vamos a aprender en la materia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra consulta que sea hasta acá? No, no se relacionan en absoluto. Los tipos de desarrollo social va a cubrir las necesidades básicas, sí, pero no tiene como objetivo el lucro. Si hablaríamos de una empresa de alimentos, tendría que ser una empresa de alimentos a donación, si quisiéramos incluir en este tipo de proyectos de desarrollo social. Una empresa que vaya a donar quizás a los albergues, quizá. No buscan lucro. Por tal motivo, el tipo 3 y el tipo 1 no se pueden relacionar. En cambio, el tipo 1 sí busca lucro. Son empresas públicas creadas precisamente con ese objetivo, de que vaya a incrementar el ingreso al Tesoro General de la Nación. No puede haber relación con ellas. ¿Estamos? ¿Todo bien? ¿Alguna otra duda, quizá, pregunta? Listo. Ahora pasemos entonces. Sí, dime.
Privado, privado, porque si es un colegio particular, ¿cuál es su servicio que están prestando? La educación, pero a cambio de un precio, a cambio de un intercambio monetario. Y lo que buscan es lucrar. Así nos digan, pero es un proyecto sin fines de lucro porque es un colegio, no sé, tal vez de padres o madres, un colegio católico, religioso. Tenemos un valor monetario en contraprestación de un determinado servicio, ya lo estamos volviendo de alguna manera de lucro, salvo que vayan a justificar y mostrar que todo va a cubrir únicamente el servicio, que no se da, no se da. Lo mismo pasa con los hospitales privados, es una inversión privada. Más allá, inclusive, los colegios particulares, ¿quién pone la inversión? No lo pone el Estado. Las clínicas privadas, ¿quién pone la inversión? Tampoco lo pone el Estado. ¿Sí? Entonces, desde ahí ya dejan de ser proyectos sociales y buscarán siempre un lucro. Si yo voy a invertir, yo buscaré ganar. ¿Voy a educar? Sí, buscaré que el colegio sea el mejor en cuanto a educación, pero contra ello va un precio, un valor monetario, que vamos a pagar el servicio y voy a buscar lucrar para mantenerme también en el tiempo. Continuemos entonces. Entraremos ahora a la primera parte. Esto ya no vamos a poder. Debería, pero enseguida les voy a explicar en qué consiste su segunda tarea. No quiero cargarles de tarea. El viernes les voy a dar esa tarea que tenía ya anotada. Entraremos al ciclo de vida de los proyectos. Ciclo de vida de los proyectos que nos muestra todas las etapas de inicio a fin de un proyecto de inversión privado. ¿Sí? Todo proyecto empezará de una idea, pasará a un perfil, una prefactibilidad, una factibilidad, diseño, la ejecución y la operación del mismo. Esto en términos ya grosso modo. Nosotros vamos a entrar en este capítulo a explicar etapa por etapa. ¿Qué es lo que quiero mostrar en este esquema? Y resulta que hace unos 3, 4 semestres, una de las preguntas del examen era: explique el ciclo de vida de los proyectos haciendo uso de un esquema. Pero la pregunta es: explique. La mayoría me pone este esquema. Este esquema no me está explicando a qué me refiero con cada una de las etapas. Entonces, tiene su valor, pero no tiene todo el puntaje. La explicación es referir en qué consiste la idea, referir en qué consiste la etapa de perfil, en qué consiste la prefactibilidad, la factibilidad, el diseño, la ejecución y la operación. Este esquema, a lo sumo, me servirá para mostrar en qué etapas podría tomar la decisión de no hacer el proyecto. ¿Sí? En un perfil tengo el resultado del perfil. Podría ser el no desechar el proyecto, desechar la idea del proyecto. Lo mismo pasa en la etapa de prefactibilidad y factibilidad, en el que puedo rechazar la elaboración del proyecto. ¿Y por qué en estas etapas? ¿Por qué? En estas etapas, el producto final de estas etapas será un documento físico, escrito, pero un documento. Por eso hablamos de una etapa de preinversión. En términos de inversión, será una etapa de preinversión en el cual no estamos invirtiendo. ¿A qué nos referimos como inversión? Nos referimos como compra de maquinaria, compra de terreno, construcción, instalación de los equipos, todo lo que refiere a activos fijos y activos diferidos. Invertir, poner dinero.
En cambio, en estas primeras etapas, valga el término, el producto es un documento. La búsqueda de información, sí, pero en función o para poder evaluar y tomar esa decisión de hacer o no hacer el proyecto. En cambio, en la ejecución, a la que no vamos a llegar, ustedes quizá en un futuro sí lo lleguen a hacer su emprendimiento, sí es una etapa de inversión. En la ejecución ya se comprará pues el terreno, se harán las instalaciones, la maquinaria y demás. Pero no llegamos a esta etapa. Y en la operación es el momento en que empezamos a producir. Tenemos costos, tenemos ingresos. Muchas veces nos saltamos de la idea a la operación y decimos, vamos a hacer la prueba. Si nos va bien, seguimos. Y si nos va mal, lo dejamos. En términos de proyectos, no puede haber este salto. Tenemos que tomar la decisión de hacer o no hacer, ejecutar y operar. No hay esa prueba. Por eso en muchos casos, cuando hablamos de obligaciones tributarias que nos afectan, nos clausuran por no emitir factura y la respuesta es que estoy en época de prueba. No hay una época de prueba. ¿Sí? Esa época de prueba podríamos señalar que es esta, pero no estamos operando. Estamos única y exclusivamente elaborando el documento que será la guía para las siguientes etapas. Veremos en tal sentido nuestra primera etapa, la idea. La fase de la identificación, la idea de nuestro proyecto. Quizá podría señalar que es la etapa más importante del mismo, el poder encontrar el punto de partida. ¿A qué nos referimos como punto de partida? Saber qué queremos hacer, qué producir, para quién producir, cómo producir. Si tenemos muchas ideas, créanme que no vamos a poder encontrar el punto de partida para elaborar un proyecto. Si tenemos una idea clara, vamos a poder identificar qué necesitamos buscar, qué información necesitamos para poder empezar a encaminar esta idea de proyecto. ¿Cómo identificamos esta idea de proyecto? En principio podríamos preguntarnos, y lo que estimo ustedes están haciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a producir? ¿Para quién? ¿A quién vamos a vender? ¿Para quién vamos a producir? ¿Quiénes serán nuestros demandantes, nuestros compradores? Y un punto muy importante en esta etapa es preguntarnos cómo, es decir, conocer el proceso productivo. Porque si bien sabemos que voy a producir mate de eucalipto en bolsitas tipo Windsor, le voy a hacer la competencia a Windsor. ¿Para quién voy a producir? El mercado es amplio, quieren mates de eucalipto, aunque eucalipto como tal no he visto hasta ahora. He visto manzanilla, he visto matico, he visto jengibre. Entonces voy a introducir para todas las personas, excepto los niños, pero para todas las personas mayores de 15 años, a modo de contrarrestar el COVID, que ha llegado para quedarse aparentemente. Si paso a esta pregunta del cómo producir y no sé responder, no me sirve la idea del proyecto, porque puede que sea factible técnicamente o como que no pueda ser factible técnicamente. Como en un momento se hizo, vamos a producir harina de coca. Creo que sobrevivió este proyecto muy poquito tiempo. ¿Por qué? Porque el cómo producir, quizá quitarle ese saborcito, ¿no? Ese saborcito de la coca como tal, ha hecho que, no sé, no sea tan aceptado el mismo. O en mi caso, que en un momento yo decía, para evitar la calvicie, para contrarrestar la caída de cabello, me decían, y tengo ese problema, me decían pues de todo. Y me dijeron la cebolla, el jugo de la cebolla. Perfecto, entonces yo les decía en ese momento, hagamos un proyecto para producir loción de cebolla o quizás champú de cebolla, que yo lo creía que posiblemente no sea factible.
Pero ahora si nos vamos por la Potosí, hay una tienda donde venden champú de cebolla o a base de cebolla. Entonces, en ese momento no tenía el conocimiento del proceso productivo, pero ahora se está produciendo y veremos si ese proceso productivo puede ser factible en el tiempo. Por otro lado, igual tenía mis ideas en cuanto a la coca. Vamos a industrializar la coca. ¿Y qué tal si hacemos un tónico a base de coca similar al tónico Inti? Porque dice, quita el sueño, quita el sueño, quita el hambre, quita el hambre. Pues, hagamos un proyecto a modo de producir un tónico, esos tónicos energizantes. No les estoy diciendo las bebidas energizantes a base de coca que venden por el Prado, sino un tónico a modo de tónico Inti. Podría ser interesante, pero la pregunta es ¿cómo lo hago? ¿Y por qué no lo hacen? Tal vez hay algún impedimento por ahí técnicamente, tecnológicamente para poder producir. La idea puede ser muy buena, pero si no lo puedo hacer, pues el proyecto ya en esta etapa tendría que ser desechado. Podríamos tener demanda, pero si no lo puedo hacer, no lo puedo vender. ¿Cómo voy a producir? Y al momento de producir, además, voy a poder tener datos, información en cuanto a costos, datos, información en cuanto a cuál podría ser mi utilidad. Quiero producir mermelada de jengibre. El jengibre no se asemeja para nada a la papaya, por ejemplo. La papaya es más factible hacer mermelada porque incluso cobra más cuerpo, valga el término de la mermelada, más rápido. Podríamos producir bastante mermelada con la papaya. En cambio, con el jengibre, tal vez con más materia prima vamos a poder producir un poquito. Entonces, justificará. Habrá una utilidad en cuanto a lo que yo voy a invertir para producir, lo que voy a gastar, cuál va a ser mi costo para producir y lo que voy a poder recuperar. Son puntos que debo consultar, preguntar, indagar. Si puedo producir, tengo a quien vender o tengo mi demanda, he identificado una necesidad sostenible, puedo empezar a investigar un poquito más. ¿Qué herramientas podríamos tener o considerar para poder encontrar esa necesidad que nos va a encaminar a la idea del proyecto? Podríamos hablar de lo que todos hacemos y lo que yo estoy haciendo solita en este momento. Una lluvia de ideas. ¿Sí? Nosotros en el grupo, ustedes en el grupo, ya estimo que nos estamos reuniendo, no digo físicamente, tal vez virtualmente. Hagamos un grupo de WhatsApp en el cual busquemos ideas de proyecto. Podríamos tener 5 ideas, de ahí elegir la mejor, la que vayamos a tener mayor información. Podríamos hacer un análisis macro en cuanto a variables macroeconómicas de una actividad económica. ¿Cuáles son estas actividades económicas? Hidrocarburos, minería, industria, alimentos, servicios, farmacia, la producción de telas, textiles y demás. Tenemos varias actividades económicas. Voy a producir mermelada, alimentos. Voy a elaborar una prenda de vestir, mire al área textil. ¿Y por qué? Muchas veces es bastante interesante y bastante necesario poder analizar cuál es la situación del sector, cuál estará aportando, habrá incentivos, quizá yo pueda dejar de pagar impuestos porque vaya a emprender en un tipo de empresa posiblemente, y eso va a ser un aliciente, un incentivo para poder tener mayores utilidades, mayor flujo de efectivo. Es un análisis macro importante que podríamos hacer, es el análisis PES, en el que vamos a analizar los aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos. ¿Cómo lo vamos a hacer y qué vamos a considerar? En el caso
de los factores políticos, vamos a analizar, pues, cuál es el desempeño gubernamental ante la actividad económica, cuáles los incentivos políticos ante la actividad económica, cuál la política fiscal ante la actividad económica. Por ejemplo, para la ropa, los textiles, tendremos política fiscal buena en cuanto a restrictiva para la industria textil, para la ropa. ¿Creen ustedes? ¿O es muy fácil importar ropa? Si vamos al mercado, creo yo, preguntamos industria boliviana, creo que no tenemos mucho. Y quizá tenemos, pero ponemos otra etiqueta. Es nuestra industria nacional, la producimos aquí, pero para poder vender, ¿qué hacemos? Le ponemos otra etiqueta. ¿Es industria boliviana? No, es brasilera. Entonces, nosotros mismos quizá no tenemos esa confianza en cuanto a nuestra industria nacional. Por un lado, la política fiscal, por un lado, los incentivos, la misma calidad, entre comillas, de nuestras prendas de vestir. Muchas veces por el mismo costo y esa competitividad que no puede haber en una empresa productora de ropa con una empresa importadora. ¿Sí? Los costos que es, ¿por qué habrá productos de 5 pesitos los chinos? ¿Por qué? Porque pues no tenemos un aliciente en cuanto a política fiscal. Por ese valor se hacen más competitivos, entre comillas, en nuestro país, porque muchas veces nos inclinamos al valor menor, ¿no es cierto? Al costo mínimo. Entonces, quizá no a la durabilidad, quizá no a la calidad, quizá no a la textura de la tela. Nos inclinamos muchas veces al costo mínimo. Entonces tenemos que pues analizar cuál será ese incentivo y política fiscal. Quizás no dejar de introducir ropa usada, incrementar los aranceles o el pago de impuestos de las importaciones de ropa, de tal manera que el precio no sea pues tan barato en nuestro país, que sea mayor. Eso dependerá de quién, de nuestras autoridades. Ellos tienen que imponer decretos, normas, aranceles y demás que no permitan que los productos importados sean más competitivos que los productos elaborados nacionalmente. Por otro lado, hablamos del ámbito económico. En el ámbito económico tendremos que ver si nos prestamos para la inversión, ¿cuál es la tasa de interés? ¿Tendremos algún incentivo a la producción? ¿Algún incentivo? Me parece que sí. Vámonos a investigar al Banco de Desarrollo Económico. ¿Qué tipos de proyectos de inversión tendrán esos incentivos en cuanto a tasa de interés? Lo mismo que las viviendas sociales, ¿no es cierto? Viviendas sociales por el importe y demás. La tasa de interés no sube, se mantiene. Es lo mismo, pero para un sector económico. Inflación. ¿Cómo serán los precios en el mercado del producto que vayamos a querer? Pero es totalmente nuevo, pero podemos tener algún sustituto, alguno similar. Vayamos a buscar en el mercado qué tipo de inflación o cuál la inflación en este tipo de productos. ¿Subirá, bajará, se mantendrá constante en el sector económico? Niveles de importación y exportación. Tenía ideas bastante interesantes, inclusive de exportación de rosas. Podría ser, sí, vamos a exportar rosas, pero para ello necesitamos identificar cuál va a ser nuestro cliente, quién nos va a comprar. ¿Se importa rosas? Créanme que sí se importa. Entonces, estamos produciendo y estamos importando, tenemos que identificar y analizar nuestro sector para poder saber si tenemos una demanda insatisfecha, si nuestro producto es aceptado en el exterior,
si nuestro producto, ¿cómo lo podríamos vender al exterior? No será quizá tan sencillo en cuanto a aranceles, en cuanto a contar con sistemas de gestión de calidad y demás. Tenemos que hacer ese análisis económico, porque eso implicará incrementar el valor de nuestro producto y eso implicará incrementar el valor del precio. Y eso quizá no permite ser competitivo en el exterior. Los aspectos socioculturales, en sentido de, podríamos pretender hacer una mermelada de jengibre, vamos a incrementar la tasa de empleo. Sí, vamos a contratar a más personas, bien, pero ¿qué tal que por las características básicas de nuestro producto, el gusto, los hábitos, la costumbre, no sea del todo aceptado en nuestro país? ¿Qué es lo que escucho yo hablar a veces cuando se tienen los problemas del subsidio? Entre algunos de los productos del subsidio está el palmito, que feo no es, rico es bastante rico. Tiene componentes nutricionales, sí. Es una forma, un aprovechamiento, una oportunidad para industrializarlo también. Pero entre palmito y arrocito, las mamás, ¿qué elegirán? Quizá porque no tienen todo el conocimiento necesario del palmito o la forma, el hábito de consumo y demás. Yo voy a inclinarme por el arroz. Yo me voy a inclinar, no me voy a inclinar por el quesito que están vendiendo, pues ese queso que me dicen que es más nutritivo. Yo me voy a inclinar por el queso de 12 pesitos o 10 pesitos, ese criollito que puedo encontrar en la esquina de mi casa. Entonces, todo eso no permite que la industria como tal, la industria del palmito, son empresas nacionales, ya. Hay que incentivar el consumo nacional, perfecto, pero tomemos en cuenta esto. Tenemos que tomar en cuenta ahí. ¿Para qué? Para no encontrar, pues, esos desagrados, que sea de aceptación, vayamos a informar lo que no se está haciendo. Aspectos tecnológicos. En cuanto a tecnología, podríamos pensar en hacer un bloque petrolero. Creo yo, en nuestro momento, en este estado, no. Porque no tenemos inversión, no tenemos dinero, en otras palabras, para comprar esa maquinaria. Porque ahí sí, lo tecnológico es igual a máquina. La inversión es elevada. Entonces, en este momento no vamos a poderlo hacer, porque es mucha inversión. Pero una empresa de confección, sí, porque es una empresa mayormente manufacturera. Una empresa de mermeladas, sí, también. Tal vez una embotelladora, hay que pensarlo un poquito en función a la inversión, porque no es del todo manufacturera. Ambiental. ¿Cuál es el impacto ambiental de nuestra empresa? Mucho, poco, nada. Todas las empresas, todos los emprendimientos necesitan solicitar un análisis de impacto ambiental. Es necesario. Antes quizá era solamente aquellas que evidentemente se mostraba un impacto ambiental, un perjuicio quizá ambiental, pero ahora son todas, absolutamente todas. Entonces identificaremos a grosso modo, de acuerdo a la actividad económica, cada uno de estos factores que van a afectar en el emprendimiento que nosotros quisiéramos realizar. ¿Estamos bien? Hasta aquí. ¿Alguna duda? Estamos en una de las herramientas de la fase de identificación. ¿Alguna duda? Consulta. ¿Nada? Bueno, quedaremos acá entonces. Les pido por favor anotar en el chat de ambos grupos apellidos, nombres y carrera para considerar la asistencia del día de hoy, por favor. Y continuamos el día viernes. No olviden sus tareas, por favor, para el día viernes. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes, muchachos. Muchas gracias por su atención. ¿Sí?
Sí, hoy día lo voy a subir, esta noche lo voy a subir. Tengo que cargar al Drive y del Drive subir al Cloud. Esta noche máximo. Si no, me escriben por favor al grupo de WhatsApp para hacerme recuerdo. Impuestos. Cuando importamos, por ejemplo, ropa, pagamos IVA, solamente el IVA. Cuando importamos whisky, pagamos el IVA, el ICE. Cuando importamos vehículos, pagamos el IVA y el ICE. Son impuestos. Pero debieran esas tasas, esas alícuotas de los impuestos deberían ser fuertes, criterio mío, porque así al importar pagan más impuestos y el precio de su producto se incrementa. En cambio, al ser los aranceles poquitos, los impuestos sean pocos, el precio no sube de los productos importados, no subirá en gran medida, valga el término. Entonces hace que nuestros precios a nivel nacional no sean competitivos o sean más caros que los precios de los productos importados. De ahí esa competencia desleal. A eso me refiero con los aranceles. Sí. Buenas tardes. Les voy a volver a mandar al grupo. Ahora mismo. ¿Por qué?